Señores, Conrado Ramos, lo habíamos anunciado, politólogo, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, está con nosotros. ¿Qué tal, Conrado? Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, hay mucho para hablar, ¿no? El Estado, nada menos, entre otras cosas. Yo te agarro, Conrado, si te parece, con el puntapié inicial. Tuvimos hace, ya perdí la cuenta, ¿no? Un mes, un par de meses. Había un acuerdo con COFE, ¿no? Se había llegado a un ajuste para lograr la recuperación salarial de parte de los funcionarios públicos. Un acuerdo que era celebrado por el gobierno, por la coalición, y en esas horas aparece que en la rendición de cuentas iban a entrar una serie de artículos vinculados a la reforma del Estado, ¿no? La carrera de funcionario público. COFE pone en el congelador el acuerdo diciendo, bueno, no, pará, nos estamos entrando recién. Y el Ejecutivo dice, no, ni siquiera trata de negociar, lo sacamos y nos quedamos con este acuerdo. Primero que nada te voy a preguntar concretamente qué artículos eran los que se habían introducido, si había sido iniciativa de tu oficina, si era en conversación con el Ejecutivo, y después, si querés, después hablamos sobre lo que viene para adelante. Sí. No, era en conversación con el Ejecutivo, o sea, la oficina obedece al inciso, y es el inciso el que manda el articulado para el Ministerio de Economía y Finanzas. Y después, justamente, OPP y MEF es lo que miran todo el tema presupuestal. Yo sé que había un acuerdo del Poder Ejecutivo. Ahora, es cierto que es una materia de negociación colectiva. Los artículos que iban eran artículos que, de alguna manera, expresaban el grueso de lo que es la carrera administrativa. Entonces, por lo tanto, no está mal que haya quedado afuera. ¿Por qué se demoró tanto, de alguna manera? Una de las cosas siempre está el tema de la pandemia, la LUC. Más que la pandemia, la LUC, yo diría, porque la LUC lo que hizo fue distraer toda la atención política de las negociaciones hacia los artículos de la LUC. Nosotros ya habíamos tenido prácticamente pronto el articulado desde el año pasado. Entonces eso no es tanto una excusa, sino más bien las negociaciones a la interna y la demora en las negociaciones a la interna hace que también se hayan demorado las negociaciones hacia COFE. Por eso es que ahora lo que se resolvió y lo que sí hay consenso dentro del Poder Ejecutivo, y lo anunció el ministro Mieres, es que desde el Ministerio de Trabajo se iba a citar a COFE ahora en agosto para empezar las negociaciones. Un poco eso es lo que... Le había faltado discusión en ese sentido y ahora por eso se convoca a las distintas partes a empezar a conversar sobre esos puntos. Sí, lógicamente. Esta es la idea. Se empieza a discutir la lógica de la nueva carrera, el articulado, las líneas salariales, cómo es, sobre todo, en qué consiste esta carrera basada en ocupaciones, qué es una ocupación, cómo se llegó a la definición de ocupaciones, cómo se valoran las ocupaciones. En cuanto a valor, quiero decir, cada ocupación recibe un puntaje que se deriva de una serie de variables como conocimiento aplicado, es decir, cuánto incide los conocimientos que tú has adquirido a través, puede ser distintos diplomas, doctorados, posgrados u otro tipo, o educación técnica o terciaria, autonomía en la toma de decisiones. Cada ocupación representa también una posición donde se tiene mayor o menor autonomía para la toma de decisiones. Eso se valora también en el mundo entero para definir cuál es el valor de una ocupación. El riesgo de la ocupación. Hay una serie de factores que van ponderando y se llega a un puntaje. Ese puntaje luego se expresa en una línea salarial. ¿Qué es lo que hoy no ocurre? Hoy tenemos escalafones. Hoy tenemos escalafones. Un escalafón profesional. Cuando se llama a concurso, lo que queda registrado en lo que se llama en el sistema de gestión humana, es los profesionales se les llama asesor grado X. A veces en las bases del llamado se aclara que lo que se necesita es un analista presupuestal. Otras veces ni se aclara eso. Entonces, rastrear qué es lo que hace una persona hoy en día es todo un problema. Se sabe la formación, pero no la tarea. Y a veces la formación, no siempre se sabe la formación.
nosotros tenemos el dato de que en este sistema de gestión humana aproximadamente el 80% de los cargos no tienen una descripción adecuada de qué es lo que hacen las personas. ¿80%? Es mucho. Sí. ¿Cuántos No func- sabemos lo que hacen las personas en los ministerios. No saben. ¿Cuántos funcionarios públicos hay? Hoy sí, porque hicimos un relevamiento durante 2 años Es que eso fue lo para último que saber estuviste acá, qué es hablamos lo, de ese qué es lo relevamiento. que hacen las personas. Sí, ¿Cuántos funcionarios públicos hay? aproximadamente unos 300.000. No son cifras auditadas, ¿no? El Uruguay nunca tuvo cifras auditadas sobre funcionarios públicos, son aproximadas. Es la información que mandan los organismos al servicio civil y ahí se lleva una cosa que se llama el registro de vínculos con el Estado. Pero no están auditados. Sí. Se pueden mandar menos o más u otros vínculos jurídicos, es decir, te ponen que son funcionarios no presupuestados, otras formas contractuales o arrendamientos de servicio, pero podrían ser más o menos porque esas cifras no están auditadas. ¿Hay un excedente de empleados públicos como algunos creen? Yo siempre sostuve, y ahí no cambio de línea de pensamiento para resistir archivos, en que es difícil decir eso, porque Uruguay tiene aproximadamente, está levemente, o si se quiere, está por arriba de la media de la OECD, que ha fluctuado entre 16 y 18% de la población económicamente activa. Y Uruguay llegó a tener en el 2019 casi un 20% de la población económica activa. Estamos por encima. Ahora, eso depende, porque yo digo la media de la OECD. Si uno mira los países escandinavos, están muy para arriba de la media. Sí. Ahora, son países que son intensivos en el welfare, en el estado de bienestar, no compran los servicios, sino que lo proveen directamente vía funcionarios. Entonces depende, el Estado alemán es un Estado que se caracteriza por tener transferencias más que provisión directa de servicios con sus funcionarios públicos. Entonces depende de cuáles son las características del Estado, si se adecua o no. Lo importante es que la productividad de los funcionarios, de alguna manera. Ahí está. Decirlo en términos absolutos, para mí es muy difícil. Hay lugares en que uno podría decir, bueno, Falta gente. faltan determinados perfiles Sí. de funcionarios y pueden estar en ese mismo lugar donde faltan Sobran muchos, otros. pueden estar sobrando otros perfiles. Ahora, Conrado, dentro de eso no está el viejo tema del ingreso del funcionario público, es decir, de las formas de ingresar al... El ingreso en materia de administración central, pero no solamente en servicios, probablemente en servicios descentralizados, en empresas públicas es más dinámico, pero especialmente en la administración central, en los ministerios, que Sí. ni nada más ni nada menos que son los que diseñan políticas, regulan y controlan, es muy lento. 1 año y medio a veces has puesto. Y 2 años también. Es decir, no está estandarizado. Capaz que si lo que se dice en la jerga administrativa, si pastoreás el expediente y todo anda bien, quizás salgan 9 meses. Pero por eso no está estandarizado, ¿no? Es que como el procedimiento es muy aleatorio, no siempre sigue el mismo. Un organismo se puede equivocar y lo manda a Servicio Civil antes de pasar por la Contaduría General. Entonces el expediente vuelve para atrás porque se equivocó el trámite, o quien inicia el trámite le pueden estar faltando documentación. Y como está sobrecargada la tarea de control jurídico de los expedientes, cuando lo va a analizar el técnico, el abogado correspondiente, quizás estuvo 2 meses en un escritorio, cuando lo va a analizar se da cuenta que faltó información y lo manda para atrás. Cuando lo manda para atrás, puede ser que un organismo maneja un tipo de expediente electrónico, Sí. el GEX, ¿no? Y el otro organismo maneja otro, APIA. Entonces, como no se comunican adecuadamente, puede llegar a estar en un limbo el expediente, o con las intendencias. Con las intendencias ustedes saben que tenemos un sistema de chasque, no tenemos expediente electrónico. Hay que imprimir las cosas, un cadete los tiene que llevar al correo y del correo mandar el expediente a las intendencias para comunicarse con el gobierno central. Es decir, si no digitalizamos, no automatizamos procesos, todos estos temas, y bueno, ha pasado en este canal. Para contratar a alguien, después las personas, tenés el orden de prelación y empiezas a buscar las personas, y ya el otro se mudó para Buenos Aires, tuvo familia, empezás a bajar en orden de prelación, te quedaste prácticamente desierto el concurso. Y eso que hiciste un concurso
con toda la ley y han pasado meses. Entonces, nosotros hoy justamente hicimos una presentación a las áreas de gestión humana y tecnologías de información de la Administración Central para mostrarles cómo vamos, la puesta en producción que vamos a tener en noviembre de este año y en mayo después del año que viene, justamente, por ejemplo, de toda la digitalización del proceso de ingreso de una persona al Estado con currículum digital. Tú hoy en día tenés que imprimir tu currículum, llevarlo al hombro, con todos los papelitos que justifican tu currículum, y hay unas personas en el tribunal que se ponen a leer y a puntuar, y eso demora muchísimo. Queremos digitalizar todos los currículums y un sistema que quisimos aplicar inteligencia artificial, pero en español no están prontos los sistemas, pero sí de tabulación, de que clasifique un poco automáticamente los currículums y se sistematicen, ya que los tenés digitalizados, como lo tiene la Universidad de la República, sí, sí. No la universidad, todas las universidades en el Sistema Nacional de Investigadores y la ANI. Pero esos temas no hay que negociarlos, ¿no? O sea, esos son temas que salen. ¿Cuáles son los temas que tienen que negociar? Temas que negocian, bueno, eso no está del todo claro. Uno podría tener una interpretación más amplia, una interpretación más restringida que los que hay que negociar, pero todos los temas que afectan a la carrera funcionarial, sí hay que negociarlos. No tanto los procesos de digitalización, pero si uno cambia la modalidad de ingreso al Estado, tiene que negociar. Nosotros cambiamos, por ejemplo, el decreto de ascensos. Era larguísimo, los tiempos eran eternos, o ahora que nosotros estamos queriendo modificar también los decretos de ingreso. El ingreso al Estado y de personal, por ejemplo, altamente calificado, se puede hacer por méritos y antecedentes. Y cuando uno pide personal por méritos y antecedentes, puede tener colas muy largas de personal que se presenta. Entonces, por lo que se optaba era por hacer sorteos. Y uno puede estar dejando gente muy valiosa afuera en un sorteo. Entonces, nosotros estamos optando por ir a concursos de oposición y méritos. Claro. Pues ya cuando uno pide oposición, hay muchas personas que desestiman presentarse, se hace más corta la lista. E inclusive cuando no se pasa la oposición, si uno arma las bases diciendo se tiene que llevar a un mínimo de puntaje en la oposición, también se sigue reduciendo la lista. Y eso evita que se use el sorteo. Ahora, ¿están ingresando muchos nuevos empleados públicos? No. ¿O se está checando el Estado, como se decía? Por ahora sigue valiendo el régimen del 3x1. Del 3x1. Hay excepciones, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, que tenía unos problemas enormes. Cada 3 que se jubilan o egresan, uno ingresa. Exacto, sigue aplicándose eso. La idea que tenemos, y eso es con las reestructuras ministeriales, sí, por lo menos en el marco de la Administración Central, después el marco de empresas públicas es más OPP y servicios descentralizados que marcan la pauta, pero a nivel de empresas públicas hemos sacado el decreto de reestructura, este decreto también cuestionado por COFE porque no ha pasado por la negociación colectiva, cosa que lo queremos hacer ahora en agosto. Lo que se plantea con estas reestructuras de los ministerios, que ahora se hacen 12 meses, es el plazo a partir del decreto que ya se promulgó en junio, es revisar lo que hacen los ministerios, con la planificación estratégica, con los productos que hay que entregar a la ciudadanía, los procesos de trabajo que hay que desarrollar para esos productos y qué organización tienen. Nosotros tenemos un Estado y con organigramas heredados que muchas veces se crea una división, una gerencia, porque hay que acomodar a alguien en esa división, en esa gerencia, o porque alguien se lo merece, pero como no se le puede dar aumento de sueldo, entonces se le pone un cargo jerárquico. Entonces hay muchas veces una inflación organizativa y por eso es lo que queremos revisar, ver qué procesos de trabajo ameritan que haya una jerarquía ahí y qué personal está trabajando con qué perfiles y ver qué nos sobra y qué nos falta. Justamente esto es la idea de las reestructuras. Y ahí uno lo que está dispuesto es que en aquellos ministerios que pasen por este proceso de reestructura y que trabajen junto al Ministerio de Economía, la UPP y Servicio Civil, puedan al fin del camino levantar ese 3x1. Ramos, ¿por qué ministerio se podría empezar y si se requiere una inversión para esto? Ya se empezó a trabajar con Ganadería y con el Ministerio de Transporte.
el Ministerio de Transporte, con los desafíos que tiene planteados, por el programa de inversiones que tiene, por de alguna manera la redistribución de AFE hacia el Ministerio de Transporte. Es un ministerio muy urgido en esto. Y lo mismo con ganadería, justamente por la falta de personal. Hay ministerios más envejecidos que otros. Por lo general, toda la administración central está envejecida. El promedio de edad que tenemos son 50 años. Eso es una administración pública envejecida. ¿Cuesta captar nuevos talentos? Que también sí, lo ha dicho. Sí, justamente eso es típico de que nos está costando traer gente joven. Cuando la gente no se puede mover, si tú entras atrás a un organismo, morís en ese organismo, salvo que fuera de tu voluntad, un político, o con tu voluntad, pero no depende de tus méritos, te lleven a otro lugar, porque tú no podés ascender a otro lugar, porque no te podés mover de organismo. Cuando ascender en tu carrera significa salarialmente nada, prácticamente nada, pues ascender de grado en grado, inclusive no hay cargos de ascenso, hay muchos cargos profesionales, A4, del 4 hasta el 16, y de repente salta de A4 a A13, porque no hay cargos en el medio. Entonces, una persona asciende, entra en A4, y al año asciende, o a los 2 años asciende a A13, no pasó por todos los cargos intermedios que supuestamente adquiriría más experiencia. O sea, está completamente desvirtuada la carrera. Tampoco significa salarialmente demasiado que asciendas de A4 a A13, lo que significa mucho más para tu bolsillo, de alguna manera, es poderte irse a un lugar donde hay partidas salariales extras a tus sueldos más ricas que en otro lugar. Todo eso lleva a la desmotivación y que la gente joven, y todas estas demoras que estamos hablando de los procesos, y lleva a que la gente joven no lo vea como un lugar especialmente atractivo, especialmente en aquellos oficios que el mercado más demanda. Claro. Y ahí tenemos un problema fuerte con eso. Lo que sucede es que si uno tiene un mercado privado, un sector privado relativamente deprimido, saliendo de la pandemia, que recién se está moviendo, un sector industrial relativamente poco desarrollado, obviamente el sector público termina siendo de cualquier manera atractivo, sobre todo para los cargos poco calificados que están pagos por encima de la media del mercado y además por la estabilidad que te da la función pública. Conrado, te agradecemos. Queda una cantidad de preguntas para formular. De cualquier manera, ha sido un gusto tener al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil aquí con nosotros, Conrado Ramos. ¿Nos vemos pronto? Un placer, sí, nos comprometemos. Para calentar si ya no estoy, dijo al país. Vamos a ver si lo tenemos el año que viene acá, Conrado. Está bien. No será la primera vez. Mientras tanto, te recomiendo este libro. Se lo recomiendo a todos. Les recuerdo, de Diego Sas, 2002, Memorias de la Crisis. Seguramente vamos a atravesar momentos, situaciones que vivimos personalmente y que este libro recoge y nos explica. Nos vamos, vemos, Camila. Volvemos el jueves. Chau, Diego. Gracias por la venta. Felicitaciones por el libro. Sí, por favor, después después hablamos. Arreglan, claro. Después hablamos, ¿te parece? No es necesario aclarar. Sí.